Perfecto, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto, perfecto, perfecto. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes han leído el capítulo 24 de Mateo? ¿Cuántos lo han leído? ¿O cuántos han oído escuchar de ese capítulo tan mencionado por el mundo cristiano de ustedes? Bueno, yo no lo he leído así que detenidamente, pero sí he escuchado mucho. Ok, ok, perfecto. Vamos a ver entonces qué aprendemos hoy. Mi hermano José acaba de conectarse, hermano mío, un placer. Saludos, hermano mío, perdóname que se le fue la luz a un inquilino aquí No se preocupe, no se y preocupe. ya usted sabe. Le voy a decir como dice Fadul. Se fue la luz, pero tenemos planta. Aquí es diferente, aquí se fue la luz y tuvimos que pegar los cables que se Ay, ay, quemaron. ay, ay, tremendo, tremendo. Por lo importante es que está conectado y que no hay ningún herido. Sí, brother, no, eso bueno, gracias a Ujú. Dios que no fue la voluntad de él que yo me fuera hoy. No, 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 varón. Usted tenía que entender este estudio, usted tenía que participar en este estudio, por eso no se fue. Janely dice que ha leído el capítulo completo. Como tal, eso está excelente. Mateo y el fin del mundo es el título de esta serie que vamos a comenzar hoy. Tiene un subtítulo aquí interesante que nos dice: ¿cuándo serán estas cosas? Es la misma pregunta que hicieron los discípulos que vamos a ver en el capítulo como tal. Antes de comenzar con el capítulo, vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada, qué nos dice Ellen G. White en uno de sus libros como tal. ¿Creen ustedes que Mateo 24 es importante para nosotros? ¿O creen que solamente fue para los judíos? ¿Fue solamente para el tiempo de la edad apostólica, de la edad primitiva del cristianismo? ¿O tiene relevancia para hoy en día como hijos de Dios? ¿Qué ustedes opinan? Bueno, eso es para nosotros. Eso no es más nada más para el judío, ¿no? Que judío. Eso es para todos nosotros los que guardamos la palabra de Dios. Amén. Sea cristiano, pentecostal, adventista, lo que sea. Todo el Todo lo que mundo. seguimos a Cristo. Todo el mundo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver qué nos dice la pluma inspirada. Ellen G. White, como creo que la gran mayoría la conocen, tuvimos una serie de El espíritu de profecía. Estuvimos hablando de los profetas, cómo identificar un profeta. Y todo. Lo de un profeta lo estuvimos viendo a la luz de la Biblia. Así que vamos a ver qué nos dice ella como profeta del Señor en cuanto a este capítulo. Nos dice: el capítulo 24 de Mateo me ha sido presentado repetidas veces como algo a que debe ser atraída la atención de todos. ¿A quién tiene que ser atraído por este capítulo, mis queridos hermanos? Judío, griego, evangélico, pentecostal, adventista, católico, mormón, ateo, todo el mundo tiene que ser atraído a este capítulo de Mateo 24. Y nos sigue diciendo ella misma: vivimos hoy en el tiempo en que las predicciones de este capítulo se estarán cumpliendo. Se están cumpliendo. ¿Creen ustedes que se está cumpliendo Mateo 24 en nuestros días? Amén, amén. No solamente eso, nos sigue diciendo: expliquen. Esta parte nos corresponde a nosotros como tales. Expliquen nuestros predicadores. Aquí la gran mayoría de personas predica. Esto es para nosotros, vital. Expliquen nuestros predicadores y maestros estas profecías a aquellos a quienes instruyen, y excluyan de sus discursos los asuntos de menor importancia y presenten las verdades que decidirán el destino de las almas. ¿Es de crucial importancia este capítulo, mis queridos hermanos? De este Amén. capítulo Definitivamente. se decidirá el destino de las almas.
tanto tuya como mía. Esto es de vital importancia y casi mente no se predica. No se predica en la cristiandad, porque tienen el concepto de que es solamente para los judíos. Esta cita se encuentra en Obreros Evangélicos, página 154. Antes de comenzar, antes de continuar, quiero hacerle una pregunta a Yanelis, ya que es su primera vez. Yaneli, ¿tú profesas alguna fe? ¿Estás conociendo de Dios? ¿Eres creyente como tal? Ya que todo lo que estamos aquí nos conocemos, pero tú eres la primera vez que entras aquí. Antes de continuar. Ella es adventista. Oh, ella es adventista. Ok, perfecto. Entonces... Oh, tú eres la ¿Por dónde tú esposa. estás hablando con ella? Tú eres la esposa de Orwin. Ok, perfecto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Por Perfecto, dónde tú hablas Yaneli. con ella? Pues Porque yo ya. no veo nada. Tranquila, tranquila. Me confundí, Yaneli. Disculpa. Claro que sí, claro que sí. Vamos a la misma iglesia, pero me confundí. Perfecto. Seguimos viendo. Seguimos viendo. ¿Qué más nos dice? Vimos que este capítulo se está cumpliendo hoy en día. Y se terminará de cumplir también para nuestros días. Eso quiere decir que no solamente fue para los judíos como tal. Ahora bien, ¿dónde está escrito este capítulo? ¿Dónde está escrito este capítulo de la Biblia? Está escrito en Mateo capítulo 24. ¿Y qué es Mateo? Es uno de los evangelios. ¿Pero qué clase de evangelio? Es un evangelio sinóptico. ¿Qué significa esto de evangelio sinóptico? Bueno, el término sinóptico proviene de las raíces griegas ziun, que significa junto, y opsis, que significa ver. La palabra sinóptico indica que los contenidos de estos tres evangelios pueden disponerse para ser vistos juntos, bien en columna verticales paralelas, bien en sentido horizontal. La determinación evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto los de Mateo, Marcos y Lucas, en razón de su afinidad y de sus semejanzas en cuanto al orden de la narración y el contenido. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. ¿Por qué? Por cómo están escritos y cómo están narrados de manera que armonizan completamente. O en pocas palabras, uno arroja un poco más de luz en el otro. Por ejemplo, Mateo dice que hay una caja. Marcos dice hay una caja con libros. Y Lucas dice a veces hay una caja con libros que son Biblias. O sea, que se van complementando uno al otro. Por eso son sinópticos. Es sumamente importante que tengamos eso en cuenta, porque de esa manera es que vamos a estudiar Mateo 24. Porque hay muchos detallitos que no lo encontramos así directamente en Mateo 24, sino que tenemos que ir a los otros evangelios para poder encontrarlo. Ese es un principio de interpretación bíblica, que la Biblia se explica solamente comparando un texto con el otro. Ahora vamos a comparar un capítulo con el otro, para que podamos entender de manera diáfana la palabra de Dios. Esto lo vamos a hacer corto solamente hoy, porque es como a manera de introducción, para que ustedes vayan agarrando un poco como tal. Vamos a ver cómo están escritos estos evangelios. En este caso Mateo 24. Del versículo 1 al versículo 3 nos dice: cuando Jesús salió del templo y se iba. Esta es la continuación de cuando Jesús le dijo que su casa es dejada desierta en Mateo 23, donde es el capítulo de los ayes. Hay como 10 ay. Ay de los escribas y fariseos, ay de los judíos, ay de los que hacen esto, ay de los que... Todo eso lo dijo Jesús antes de salir del templo. Y aquí ya Jesús terminó de hablar y iba saliendo ya del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba,
Se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Así comienza Mateo 24:1. Pero Marcos capítulo 13, que va en colaboración con Mateo 24, nos dice de la siguiente manera. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos. Aquí nos dice que eran sus discípulos. Y aquí nos dice su discípulo, que le dijo un discípulo también. Lucas 21 del 1 al 5, que es la continuación, estos tres evangelios tienen que leerse en conjunto, nos dice. Y a uno que hablaba de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y afrentas votivas, dijo. Vemos que están escritos de una manera tremenda estos tres evangelios. Uno arroja un poco más de luz a otro. Uno hablaba del templo, pero uno fue que le preguntó y iban todos los discípulos. Después le siguieron la corriente preguntándole a Jesús porque querían saber. Uno al otro. Para que podamos entender este Mateo 24 como tal, y estos evangelios sinópticos, tenemos que irnos a la historia. Porque si queremos conocer el futuro, tenemos que conocer el pasado, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Antes de seguir leyendo, quiero que veamos un poco a este personaje, que juega un papel fundamental, un papel muy importante en la cristiandad. Este señor llamado Flavio Josefo nació en Jerusalén en el año 37. Esto que estamos hablando sucedió en el año 33 de la vida de Jesús. Este señor nació en el año 37, 5 años después que se escribió esto. 5 años después de que Jesús murió. Nació en el año 37 y murió en el año 100 en Roma. Este fue un historiador tremendo. Nos dice un poco de su biografía. Nacido como Joseph ben Matityahu en hebreo y en griego, fue un historiador judeo-romano del siglo I que nació en Jerusalén, entonces parte de Judea romana, de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real. Josefo registró la historia judía con especial énfasis en el siglo I y la primera guerra judeo-romana del año 66 hasta el año 70 después de Cristo, incluyendo el asedio de Masada. Sus obras más importantes fueron La Guerra de los Judíos, el año 75, y Antigüedades Judías del año 94. La Guerra de los Judíos revela la revuelta judía contra la oposición romana. Antigüedades Judías describe la historia del mundo desde una perspectiva judía para una audiencia aparentemente griega y romana. Estas obras proporcionan información valiosa sobre el judaísmo del siglo I y los antecedentes del cristianismo primitivo, aunque este no es mencionado específicamente por Josefo. Las obras de Josefo son la fuente principal junto a la Biblia para la historia y la antigüedad de la antigua Palestina. Bueno, en eso difiere un poco, es parte de la historia, no que es la principal como tal. Pero vemos que este hombre escribió y narró ocularmente lo que sucedió en la destrucción de Jerusalén en el año 70, porque Mateo 24 está escrito de una forma profética que se iba a cumplir en el año 70. Este hombre narró los hechos como tal porque él fue testigo ocular de lo que sucedió en el cumplimiento de Mateo 24. Por eso les dije que es muy importante este personaje para estudiar Mateo 24, porque nos va a hablar de historia. Y historia es lo que necesitamos para entender la Biblia, porque la Biblia es historia. Como adventistas tenemos un método de estudiar la Biblia que es un método historicista.
que consiste en lo siguiente, en que la historia corrobora con lo que la Biblia ya ha dicho. Mediante la historia podemos ver si las profecías se cumplieron o no. Y no es un método que se utiliza, que la iglesia adventista lo creó como tal, sino que el mismo Jesús en este mismo capítulo lo utiliza varias veces. Nos manda a que estudiemos la historia del antediluviano, como en los días de Noé, así será el Hijo del Hombre, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Sodoma y Gomorra también, así será la venida del Hijo del Hombre. Nos están mandando a estudiar la historia, que vayamos allá primero para que podamos entender lo que vendrá a futuro. El mismo Jesús lo utiliza, por eso como adventistas también lo utilizamos. Miren lo que nos dice el comentario bíblico adventista, tomando parte de lo que escribió Josefo en cuanto al templo y en cuanto a la muralla del templo, porque los discípulos estaban instándole a Jesús a que viera el templo del que Jesús ya había salido, y el cual dijo que su casa es dejada desierta, y salió del templo y le dijo que ya no iba a estar más en ese lugar, porque ellos habían transgredido y habían rechazado por completo a Jesús. En este caso habían rechazado a Dios, habían rechazado la voz de los profetas como tal, y por ende ya no había más oportunidad para el pueblo, porque no reconocieron a Jesús cuando fue a darle las buenas nuevas él mismo, y por ende la destrucción vino como tal en el año 70, que lo vamos a ver más adelante. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda en lo poco que hemos abarcado a manera de introducción de Mateo 24. ¿Me escuchan? Sí, hasta ahora todo claro con eso. Okay. Vamos bien. Ok, perfecto. Vamos a ver qué nos dice el comentario bíblico adventista en cuanto a esto. El templo era el orgullo y el gozo de todo corazón judío. ¿Vieron que los discípulos estaban maravillados por el templo y se lo estaban enseñando a Jesús? El templo era el orgullo y el gozo de todo corazón judío. Josefo compara las murallas de piedra blanca del templo con la hermosura de una montaña cubierta de nieve. Esto se encuentra en uno de sus libros que él escribió, La Guerra de los Judíos. Y da las favorosas dimensiones de algunas de las piedras empleadas en su construcción. 45 por 5 por 6 codos, es decir, unos 20 por 2 por 2.5 metros. O sea que él no solamente fue escritor, sino que también él vivió todo eso. Él también estuvo en el templo como tal, antes de que se construyera. Que no es alguien que te está contando una historia que oyó, sino que alguien que te está contando una historia que vivió como tal. Por eso es muy importante para nosotros. Carla, bienvenida, un placer que estés por aquí. Gracias, saludos a todos. Hola. Bien, nos dice, el templo se había estado construyendo por casi 50 años, según Juan capítulo 2, versículo 20. Y la edificación de todo el predio, incluso los atrios y los edificios auxiliares, no se completó sino hasta el año 63 después de Cristo, apenas 7 años antes de que fuera totalmente destruido por el ejército de Tito. Tanto tiempo duró para construirse y no se pudo disfrutar porque vino la destrucción, y en 7 años después de su construcción fue destruido totalmente. Solamente eso. Vamos a seguir viendo un poco de los evangelios. Lo vamos a estar leyendo así completamente el capítulo para que lo podamos entender. Vamos a leerlo así, vamos a ir a la historia para corroborar, y vamos a ver que todo esto se cumplió en el tiempo específico que Dios le dio. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo.
Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús lo frenó en seco a los discípulos, porque ellos tenían su esperanza en quién, en lo material, en lo bonito del mundo, en términos de aquí de Estados Unidos, en la Trump Tower, que es una torre de 6 estrellas, no es 5, ya es 6 estrellas, eso es lo máximo en cuanto a edificación se podría decir. Estaban admirados por la edificación del templo. Jesús lo frenó y le dijo: ¿veis todo esto que ustedes están viendo aquí? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Versículo 2 de Marcos nos dice: Jesús les respondió y les dijo: ¿ves estos grandes edificios? ¿Ven cómo Marcos le arroja un poco más de luz a lo que decía Mateo? Mateo solamente dijo los edificios del templo. Pero aquí Marcos nos dice: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Interesante. Y Lucas también añade algo más. Nos dice: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra. O sea que ellos no estaban viendo solamente los edificios, sino toda la grandeza que estaba alrededor de los edificios. Porque Lucas nos dice: en cuanto a estas cosas que veis, la hermosura del templo y todo lo que está alrededor, días vendrá en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Volvemos otra vez a Mateo 24, donde nos dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Interesante estas preguntas de los discípulos. ¿Cuándo serán estas cosas que se iba a destruir el templo? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Por qué los discípulos relacionaron la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo y la venida de Cristo Jesús? Vamos a ver por qué. Porque fueron ellos que hicieron la pregunta. No fue Jesús que se lo dijo directamente. Alguien tenga una idea. A ver, ¿por qué los discípulos hicieron esta clase de pregunta como tal? Quizás como los discípulos tenían tanta importancia en el templo, ellos quizás pensaron que cuando ya se destruye el templo, ya eso va a ser el final del mundo. Digo yo, no sé. Sí. Por ahí va por ahí. Ellos tenían una fe tan grande en ese templo que lo endiosaban prácticamente. Tremendo cómo el ser humano puede dejarse llevar por lo que ve solamente y por la grandeza de las cosas externas como tal. ¿Alguien más? ¿Por qué los discípulos hicieron esta clase de pregunta? Vamos a ver. Hermano José, ¿está por ahí? Sí, brother. ¿Por qué usted cree, hermano mío, que los discípulos hicieron esta clase de pregunta? Una pregunta tan interesante, tan importante y tan vital. Bueno, yo estaba pensando casi ahora mismo estaba pensando en eso y estaba diciendo, quizás eso dio en su mente: por fin estos muchachos me hacen una pregunta buena. Ok. Y bueno, quizás yo digo, ¿por qué ellos le preguntaron esta pregunta? Porque todo estaba escrito ya desde antes, ¿verdad? Ajá. Todo tenía un plan como diseñado. Digo,
No te escuché, varón, ahí, ¿no? El muchacho me está llamando. Wow. Espérate, bro. Déjame silenciar esto. Ok. Voy haciendo la pregunta a otra persona. ¿Me escucha ahí? Sí, ahora sí, perfecto. Ya que me estaban llamando ahí. Sí, te escucho, hermano mío, ahora. Luego te fuiste, hermano mío. Bien, alguien más, alguien más. Ahora sí, Uy. güey, ahora sí. Ok, ¿Me escucha? ok, hermano mío, sí, adelante. Ahora no, yo voy a tener que salir y entrar de nuevo. Voy haciéndole la pregunta Ok, ok, a otra persona, por favor, ahí que me ok, dañó ok, no hay toda esa problema. llamada. No hay problema, puede salir sin problema. Puede Hermano volver a entrar. Jerry, Sí, adelante. ¿la pregunta era la misma pregunta o era otra pregunta La misma pregunta. que me interrumpieron? La, Ah, es, sí, era lo. Decía yo lo mismo que, o sea, lo mismo que yo pienso, que quizás como ellos tenían, ellos lo veían eso como si fuera un dios, ellos lo diosaban. Entonces ellos, al ver que Jesús le dijo que el templo sería destruido, ellos dijeron, no, pues ya ese va a ser el final del siglo, porque si ya esto que es tan grande para nosotros es destruido, ya es el final del mundo, olvídate. real, real. Vamos a ver qué nos dice mi hermano José. Gracias, cuñada. No sé si Carla tiene algo que añadir también por ahí. No por el momento. Ok, ok. Vamos a ver si entró mi hermano José. Hermano José, ¿me escucha ahora? Ahora sí, brother. Ok. ¿Por qué usted cree? Bueno, ¿Por qué usted cree, hermano mío? Cuénteme. esto está picante ahí, porque ellos ven a Jesús como de una manera que dice, mira, tú ese templo no va a quedar nada, piedra sobre piedra. O sea, también está hablando en un contexto como del fin, ¿está entendiendo? Como si se cae este templo, se tiene que caer el mundo entero. Ajá. Y ahí va la conversación porque, ¿sabe? A veces nosotros estamos hablando con una persona y no tenemos en plan que vamos a hablar eso al otro día. Ajá. Porque no somos profetas, somos seres humanos. Pero llega el tiempo y la voluntad de Dios de hablar de ese tema. Ok. Y llega que en ese tema se habla de que se va a derrumbar una pared, una casa o algo importantísimo que la gente tiene. Entonces, en esa cuestión ahí a los apóstoles, ¿verdad? Como que se les reveló o Dios puso el querer como el hacer el Padre de hacerle esa pregunta a Jesucristo. Ok. Y yo pienso que esa pregunta surgió porque ya era el tiempo y el momento de hacerla. Ok. Esto es lo que me llega ahora. No, está bueno, está bueno. Eso mismo es, mi hermano mío. Gracias por ese aporte. Yaneli dice algo, yo lo voy a leer. Ella escribió aquí, lo voy a leer. Nos dice: para ellos es símbolo de cumplimiento de profecía, pero para nosotros es señal de que nuestro Dios viene a sacarnos de este mundo de tinieblas. Interesantísimo. Gracias, Yaneli. Para corroborar lo que Yaneli acaba de decir, el capítulo 1 del conflicto de los siglos comienza con Mateo 24. El cumplimiento de Mateo 24 y el doble cumplimiento para el tiempo del fin o para nuestros días. Así como Mateo 24 está en forma escatológica, que eso lo vamos a ver ahora, es un término que se utiliza aquí para Mateo 24, asimismo está escrito el conflicto de los siglos. En este caso comienza con Mateo 24. El conflicto de los siglos es un libro tremendo, para los que no lo conocen, de Ellen G. White. Es un libro que está de manera cronológica
desde este capítulo que estamos leyendo hasta la Nueva Jerusalén allá en el cielo. Todos los acontecimientos uno detrás del otro, de manera cronológica, perfectamente ordenados, inspirados por Dios, están en ese libro. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante porque vamos a utilizar unas cuantas citas también del espíritu de profecía para ver cómo esto tuvo su cumplimiento y cómo se va a cumplir también en nuestros días, que se está cumpliendo y tendrá su cumplimiento final dentro de poco. Entonces dijimos que los discípulos estaban asombrados. Para ellos era un símbolo de señal de que se iba a acabar el mundo como tal, porque tenían su mente tan arraigada en los edificios y en el templo y en todo, que ya todo se iba a acabar. Si eso se acababa todo ya. Eso es como quien dice que nosotros digamos, no, si se acaba, si cierran la bomba de gasolina, se acaba el mundo. O si cierran Walmart o ShopRite o cualquier establecimiento de comida, se acaba el mundo. Porque eso es lo más acerca que tenemos como tal. Pero vamos a ver qué nos dice Marcos. A ver, eso fue lo que vimos en Mateo 24. Vamos a ver qué nos dice Marcos. Y nos dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Aquí nos dice que en el Mateo 24 que salió al monte de los olivos. Pero Marcos capítulo 13 nos dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Estaba frente al templo. Por eso estaba hablando de la manera que estaba, de la que habló. Aquí nos dice que algunos de los discípulos se le acercaron, pero Marcos nos dice el nombre de los discípulos como tal. Nos dice, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. Ustedes ven cómo un evangelio arroja luz a otro evangelio para que se entienda mejor. La Biblia está escrita de una manera tremenda, mis queridos hermanos. Jesse, bienvenido, un placer que estés por aquí con nosotros. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés fueron los que le preguntaron a Jesús. Y les preguntaron, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Buenas noches, sí. Mateo 24 nos dice, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los siglos? Marcos nos dice, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Lucas nos dice, y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo serán estos? ¿Cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Las tres preguntas, pero de manera distintas, pero que en realidad señalan lo mismo, encontramos en los evangelios sinópticos. Estos tres evangelios están escritos de manera escatológica. ¿Qué es escatología como tal? Para que veamos por qué está escrito de esta manera Mateo 24 y los otros evangelios. ¿Qué es la escatología? ¿Qué es esto? Nos dice que es la disciplina que estudia las causas finales o realidades últimas. Los discípulos querían saber escatología. Ellos estaban preguntando por señales, querían saber las cosas finales que iban a acontecer para la venida de Cristo Jesús y para el fin del mundo. Vemos algo interesante aquí, que los discípulos relacionaron la venida del Señor Jesús con el fin del mundo. Hoy en día, en la cristiandad, existe la teoría de que vamos a ser raptados por 3 años y medio, así literalmente, y luego, después de 3 años y medio, cuando se cumpla la última semana de las 70 semanas de Daniel 9:25,
y que el anticristo se deje ver, entonces vendrá Cristo Jesús a salvar a los judíos como tal. Pero vemos que eso no sucederá de esa manera, sino que la venida de Cristo Jesús será el resultado del fin del mundo, después que vengan las 7 plagas postreras que tenemos en Apocalipsis. No que va a venir la plaga y después vamos a durar 3 años y medio aquí en esta tierra y después de 3 años que va a venir Jesús. No. Los discípulos mismos sabían y estaban conscientes cómo era que esto iba a suceder. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo o del fin del mundo? Vemos que los discípulos, aunque no tenían una maestría en teología ni nada por el estilo, ellos sabían escatología. Ellos sabían cómo era que iba a venir el Cristo Jesús. Entonces, si ellos sabían, ¿cómo es que hoy en día en la cristiandad no se sabe? ¿Qué es lo que ha cambiado de la iglesia primitiva hasta ahora? ¿Por qué tan dispersas las creencias? Los discípulos creían que Cristo Jesús iba a venir y se iba a acabar el mundo. Hoy en día se cree que no vamos a ir para el cielo y después que van a caer la plaga y después que Jesús va a venir. Totalmente diferente a la creencia de los discípulos y a la creencia también de Jesús, de su misma venida. Por eso tenemos que ver qué es la escatología. Es la disciplina que estudia las causas finales y realidades últimas, como les acabo de leer. La escatología bíblica hace referencia a la rama de la teología dedicada al estudio de la doctrina de las últimas profecías que ocurrirán con referencia al fin del mundo, en el plan de Dios, tanto a nivel personal como general en toda la humanidad. Y eso es lo que vamos a hacer aquí en esta serie. Vamos a estudiar, vamos a utilizar las disciplinas para que podamos entender las causas, las señales de los tiempos del fin. Así como estaban los discípulos ansiosos por conocer cómo iba a ser la venida del Hijo del Hombre y todo lo que iba a suceder, nosotros también tenemos que hacernos esas mismas preguntas, mis queridos hermanos. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Cómo ocurrirá? ¿Cómo me tengo que preparar? Porque si no preguntamos la misma pregunta, si no hacemos la misma pregunta que hicieron los discípulos, vamos a estar como los judíos del tiempo antaño, que Jesús le dijo su casa es dejada desierta y por eso salió del templo. Y por eso nada más se llevó a sus discípulos y dejó a todo el mundo en ese entonces conocidos ahí en el templo. Porque tenían su mente puesta en el templo, no tenían su mente puesta en la escatología, no tenían su mente puesta en la disciplina de estudiar los acontecimientos finales para que se puedan preparar. Y no queremos ser como los judíos de aquel entonces. Por eso Dios nos da su palabra. Por eso nos da Mateo 24 para que lo estudiemos, para que lo escudriñemos, para que lo exprimamos, se podría decir, y podamos tener una convicción plena de cuáles son las señales del tiempo del fin y cómo prepararnos como tal. De hecho, la preparación para Mateo 24 es Mateo 25, que es la continuación del mismo mensaje, que lo vamos a ver también después con la ayuda de Dios. Escatología viene del griego escatos, que es último, y logos, tratado, o verbo, palabra viva, inteligencia o enseñanza. Para el cristianismo, la escatología bíblica podría traducirse como enseñanza del Señor sobre lo último. Vemos que la escatología y el tiempo del fin es el Señor que lo enseña. No es la iglesia adventista, no es la iglesia católica, no es ninguna. Es Cristo Jesús en su palabra que Él enseña cuáles son los acontecimientos para el tiempo del fin. Por eso los discípulos le preguntaron a Él y no le preguntaron a Pedro si Pedro era el sucesor de Cristo Jesús, aparentemente. No fueron a Pedro a preguntarle por los últimos acontecimientos, porque Pedro me imagino que tenía que saber, ya que él tiene la llave del abismo y del infierno y él el portero del cielo y todo eso. Entonces tiene que tener más conocimiento que los discípulos, pero no. Vimos que el mismo Pedro no sabía y por eso le preguntó a Jesús junto con los otros 3 discípulos. Así que cuando vayamos o cuando queramos aprender de cuáles son las señales, tenemos que hacer lo mismo que hizo Pedro.
No ir a la iglesia católica ni ir a ninguna iglesia. Ir directamente a Cristo Jesús para preguntarle a través de su palabra. Y Él nos dará la respuesta exacta para que nos podamos preparar, mis queridos hermanos. De esto se puede sacar muchísima enseñanza. Muchísima enseñanza. Como tal. Juan 1.1 nos describe a Jesús como el verbo o el verbo de Dios. O de donde emana toda la sabiduría como tal. Lo vamos a dejar hasta aquí, mis queridos hermanos. A manera de introducción solamente. A manera de introducción para que vayan agarrando qué es lo que viene con esta serie. Para que se vayan preparando, para que vayan analizando también todo. Y para que vayan haciendo sus preguntas en cuanto al estudio que vamos a tener. Será un estudio que yo nunca en mi vida lo he hecho de esa manera. Esa es la primera vez que lo estoy estudiando Mateo 24 de esa manera así, tan amplio. Y con los 3 evangelios sinópticos, comparándolo uno por uno. Para ver la luz que arroja uno con el otro. Y así poder entender todas las señales del tiempo del fin. Tenemos más ventajas que los discípulos. Porque los discípulos solamente hicieron esa pregunta. Pero tenemos 2 evangelios más en las cuales ellos hicieron esa pregunta, pero Jesús arroja un poco más de luz para cada una de esas respuestas. Así que tenemos que leer uno por uno, comparándolo, para que podamos entenderlo de la mejor manera posible, para que podamos entender la escatología y en el contexto que está escrito esto, y que podamos prepararnos para encontrarnos con el Señor en las nubes de los cielos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda. ¿Qué les ha parecido la introducción? ¿En qué tenemos que mejorar? ¿Qué tenemos que hacer de diferente para la próxima? Los escucho. Hasta ahora todo excelente, mi querido cuñado. Gracias, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué no hemos aprendido? ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado de la introducción de Mateo 24? ¿Qué creen que se podría añadir al próximo estudio que vamos a tener? Porque vamos a entrar en lleno con el estudio de Mateo 24 para el miércoles con la ayuda de Dios. Vamos a comenzar a ver los cumplimientos en el año del año 33 hasta el año 70. Y vamos a ver el doble cumplimiento que tendrá para el tiempo del fin Mateo 24 para la próxima sección. Así que lo vamos a ir desglosando punto por punto, versículo por versículo. Hemos desglosado hasta el versículo 4. Para la próxima vamos a desglosar hasta el versículo 10. Y así vamos a ir avanzando con la ayuda de Dios. ¿Alguna aclaración, mi hermano José? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Eso está bueno, varón, ahí. So, para un resumen, ¿verdad? O como decía el título del estudio. Sí. Está súper bien eso, porque ahí aprendimos cómo se debe de estudiar la profecía, ¿verdad? Sí. De Mateo 24, y qué debemos hacer para poder entenderla, así como lo hicieron los discípulos, que ellos preguntaron a Cristo. Y fue algo muy importante que usted dijo, que nosotros teniendo más luz que los apóstoles, ¿verdad? Y la Biblia completa, clara, la palabra de Dios completa, ¿cómo que hay tanta confusión en tanta religión? Y claro está, porque ellos no están haciendo como hicieron los apóstoles. Ellos están preguntándole al pastor, ¿verdad? Sí. Están preguntándole a hombre y no le están preguntando al hacedor, al dador de la palabra, porque hoy en día, varón, a usted entra en una religión de esta y a usted se le vende a Dios como un cuento de hadas. Sí, un Dios imaginario. No sé si usted me entiende. Sí. Que no, los pastores hoy en día se hacen los representantes de Cristo en la tierra. Tremendo. Sí. Y por eso es que Satanás, ¿qué hace? Yo creo que fue un escrito de Ellen de White que yo leí. ¿Qué hace Satanás en este tiempo?
Eso mismo, un escrito de Ellen White, yo lo leí, eso se está cumpliendo ahora también. Que Satanás se va a encargar ahora de poner a los miembros, a los peligreses, a tener los ojos en los pastores, en la vestimenta, en el carro, en cómo hace milagros, en cómo habla, en su belleza, en su interpretación bíblica que le dan a la Biblia, para que así quiten los ojos del dador, quiten los ojos del original. Entonces, ¿qué pasó conmigo? Usted hablando de eso ahí. Eso me pasó a mí. ¿Qué yo hice? Como yo no conocía a Dios a través de un pastor, no estoy en contra de los pastores, estoy en contra de los falsos maestros, sí, y de las personas que aunque no son falsos maestros, no envían a los que lo escuchan a ellos a preguntarle al Señor. ¿Por qué usted cree que yo conocí esta palabra del Señor? Porque yo estaba en una persona que era judía mesiánica, que la he mencionado muchas veces, Ujú. que amo mucho y la quiero mucho. Ella misma decía, no me crean a mí, pregúntele al Señor. ¿Tú estás entendiendo? Exacto. Ella en realidad, yo sé que el Señor un día hará su obra con ella. Amén. Y porque ella es una verdadera mujer. Esas son de las que dice Ellen White. Ella es una de ellas, de las que van a salir de allí y de las que van a cesar. Amén. Y a través de esa mujer yo dije, no, es verdad. Pero yo tenía temor de preguntarle por ella a Dios. Oye, Ujú. qué cosa. Muéstrame, Señor, si ella también, ¿tú me entiendes? Exacto. Y yo lo hice un día no sé, que me quillé, no sé, yo, Señor, mire, yo no creo que nadie me engañe, que yo no quiero seguir a hombre, yo quiero seguir, sé tú mi pastor, guíame tú. Amén. Que si soy yo a mi propia fuerza me voy a perder. Un día que estaba como siendo tentado fuertemente, creo yo que era, o tenía un problema familiar aquí en mi casa. Sí. Y me le arrodillé yo al Señor a entregarle esa carga. Y después de ese día mi vida cambió. Amén. Comencé a conocer a Esteban Bora, comencé a abrirme los ojos. Lo que más me gustó fue que ellos me enseñaron a mí cómo yo puedo estudiar la Biblia por mí mismo, Exacto. interpretando la Biblia propia. Ujú. Y nada, varón, después de ahí se volvió realidad esa oración. Yo antes le pedí a Dios que quería un carro, una casa, una novia, una esposa. Y después me di cuenta con el tiempo que eso no es lo que quiere Dios que le pidamos. Dios lo que quiere es que estemos enfocados en lo espiritual, en lo eterno. Y en realidad Dios me responde más fácil yo pidiéndole algo para mi bien espiritual que para algo físico o material. Y mira dónde estamos aquí, ¿vale? Santiago capítulo 5, 4, versículo del 1 adelante nos dice que ustedes no tienen nada porque pedís mal, porque pedís para sus propios deleites. Así que siempre tenemos que pedir para el beneficio de los demás. Tenemos que pedir sabiduría, tenemos que pedir entendimiento para poder crecer, para poder acercarnos más a Cristo Jesús, para buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas puedan venir por añadidura. Por añadidura. Eso yo entendí, ¿vale? Uh-huh. Eso yo no lo entendía, eso yo lo leía superficial, como lo lee la mayoría de gente. Sí. Pero después con el tiempo me di cuenta, con la experiencia, que cuando uno le pregunta así como los discípulos, volvemos al principio, le preguntaron a Cristo. Exacto. Como dicen por ahí, Cristo es la autoridad. Amén. Cristo es la vuelta, como decimos nosotros en el Sí. barrio. Uh-huh. Cristo es... No hay forma, como dicen por ahí, no hay. Exacto. No hay. Pregúntele a él, usted verá que va a ser otro nivel de interpretación bíblica, va a ser gente. Cuando yo conocí a Yehuel, este chamo aquí, yo dije, ¿quién es este menorcito? ¿Y cómo este tipo interpreta la Biblia así? Pero es sorprendente. Y que un día entré de la nada, porque quizás él, el hermano tuyo, me entró al grupo. Yo, como estoy ferviente buscando la palabra de Dios, y veo que los 27 día tienen la palabra, yo digo, déjame entrar para ver si
si aquí Dios también me sigue aclarando más cosas, porque yo lo que tengo es sed de saber la verdad. Amén. Y nada, brother, oren, pregúntenle a Cristo y ustedes verán. Amén. Nada, ese es mi empeño, hermanito mío, y Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano mío, por tenerme en esa estima, y ora por mí, varón, para que Dios nos siga utilizando y poder seguir interpretando la palabra a la luz de ella misma. Hoy aprendí, no sé si alguien más tiene algo que comentar. Carla, no sé qué te ha parecido. Marilene, que está por ahí callada. Janely también. Jesse, de lo que hemos hablado, no sé qué les ha parecido este estudio, esta introducción del estudio, porque es solamente una introducción que hemos tenido hoy. Bueno, no fue a mí que me preguntaron, pero Adelante, yo a todo el mundo le pregunté. Yo quería decir que excelente testimonio del hermano José. Uh-huh. Yo oro mucho a Dios para que otras personas también que están en el error, no vamos a decir otras, sino también todos, que si estamos en un error, que el Señor nos guíe y que siempre, antes de preguntarle a otra persona, siempre vengamos ante Dios, porque Dios no es un Dios de palo, Dios es un Dios que responde. Amén. Y si nos humillamos ante Él, Dios nos guiará. Amén. Y es un muy bonito el testimonio del hermano José y un muy buen ejemplo. Ojalá más personas piensen así, en que no deben llevarse de un pastor, ni deben llevarse de lo que alguien le dijo, sino decirle que le muestre en la Biblia y que preguntarle a Dios dónde Dios quiere a uno, porque Dios responde. Exactamente. Gracias, querida cuñada Maribel. Sí, hay que orar siempre, hay que pedir la dirección de Dios y hay que preguntarle a Dios qué es lo que uno quiere que haga como tal. Nos dice Yanelis, Él es un testimonio vivo de la sed que existe de conocer a Dios. Eso es así. Todos deberíamos identificarnos con José, porque todos diariamente tendríamos que tener esa sed, como al principio, de buscar a Cristo Jesús. Esa sed, esa ansia de conocerlo diariamente debería de ser siempre nuestro anhelo de conocer más a Jesús, de preguntarle a Jesús. Esta noche hemos aprendido una forma muy fácil y muy certera de entender mayormente las profecías, y es que Jesús es el que da las profecías. Las profecías vienen de Jesús, por ende a Él es que tenemos que preguntarle para que Él nos pueda responder a través de su misma palabra. Porque fíjense que Jesús no le respondió a los discípulos con, no, vayan a donde fulano, que él es el que sabe, vayan ante los sacerdotes, porque los sacerdotes eran lo más supremo en cuanto a conocimiento, se podría decir. Sino que Jesús mismo, a través de la misma palabra, les respondió, y a través de Mateo 24 vamos a ver cómo Jesús manda a los discípulos a que estudien un tema en específico para que puedan comprender cuáles son las señales del tiempo del fin y se puedan preparar. Con esto no estoy diciendo que no tenemos que ir a los pastores a preguntarle, claro, eso no lo malinterpreten. Yo predico también, yo enseño, y también soy pastor, pero local, porque soy anciano de la iglesia, que hago el mismo papel de un pastor como tal, solamente que no me pagan un sueldo, pero yo hago todo lo que hace un pastor. Es bueno preguntarle a los pastores, pero no podemos tener o aceptar todo lo que diga un pastor sin ir a corroborarlo con la palabra de Dios. ¿Se acuerdan los bereanos cómo era que el estilo de vida de ellos? El mismo Pablo les predicaba a ellos y ellos no se quedaban con lo que Pablo les decía, sino que iban a ver si era así lo que Pablo estaba diciendo mediante las escrituras. Podemos preguntarle a cualquier pastor, y claro está, eso no está malo preguntar a cualquier persona, pero tenemos que pesar lo que nos están diciendo con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la única y más confiable norma de autoridad por la cual debemos de guiar nuestra vida 100%. Puede que... decir algo. Adelante, hermano mío. Ya, perdóname.
ahí tú estás diciendo algo importante, podemos preguntar, de verdad. Sí. No estamos en contra, pero hay veces que recuerda que esos mismos pastores te enseñan la Biblia a su propio contexto, Exacto. y confunden al que está preguntando, ¿verdad? Ujú. Y cuando vienen a buscar la palabra de Dios ya tienen este contexto Exacto. que Él le ha dado, porque que mucho hace. El error de muchos es que ya cuando usted le preguntó al pastor, ¿verdad? Usted Sí. acude a la palabra, ora, pero ya ahí usted viene y lee la palabra en el contexto que el pastor le dio. Exacto. Pero la cosa está, pedirle a Dios, Señor, lo que me dice el pastor está bien, muéstrame a través de tu palabra, ahora que la voy a estudiar. A ver si es el contexto que Él me está diciendo de la Escritura, porque sabemos que el diablo también quiso tentar a Jesús con su propia palabra. Con la misma palabra, eso es así. Eso es así. Entonces, si el diablo es capaz de tentar al mismo dador de las profecías, al mismo dador de la Biblia, ¿no nos puede tentar a nosotros también? Es algo que increíble como Satanás trata de engañar no solamente a los escogidos, sino hasta el mismo Hijo de Dios. Tremendo el descaro de Satanás. Le voy a compartir una cita que la estoy poniendo aquí para que la podamos leer a manera de conclusión ya, la cual abarca todo lo que estamos hablando aquí ahora mismo. Deme un solo segundo para ponerla como tal. No sé si Carla tiene algo que añadir a lo que hemos estado hablando aquí, o Jessy, que también se conectó. Carla no está, parece que se desconectó. Oh, se fue. Ok. Parece que se le cayó el internet. Ok. Dame un solo segundo para ponerle esta cita aquí, mis queridos hermanos, que está demasiado importante, porque abarca todo lo que estamos hablando aquí. Perfecto. A ver. Un solo segundito para ponerle esta cita a manera de conclusión. Ok. Estamos hablando de la escatología. No, este no es. Nos dice la pluma inspirada lo siguiente, a manera de conclusión, cual abarca todo lo que hemos estado hablando hasta ahora, mis queridos hermanos. Me acordé de esta cita y la voy a poner. Nos dice de la siguiente manera. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, se ve. Miren lo que nos dice la pluma inspirada en esta cita, mis queridos hermanos. Agárrense. Haciendo referencia a cómo el pueblo de Israel estaba llevándose solamente de lo que le decían y no se llevaba por los escritos de Moisés ni por lo que Dios le había dado a través de los profetas. Nos dice: el pueblo de Dios de hoy en día está en peligros de cometer errores no menos desastrosos que lo que estaba cometiendo el pueblo de Israel, dejándose llevar por todo lo que le decían en vez de dejarse llevar por la palabra de Dios. No podemos y no debemos confiar ciegamente en hombre alguno, por elevado que sea su profesión de fe o su puesto en la iglesia. ¿Cómo nos dice el espíritu de profecía aquí que tenemos que hacer, mis queridos hermanos? No podemos confiar ciegamente en hombre alguno. No pueden confiar ciegamente en Joel, por más elevado que sea su profesión de fe o su conocimiento, o porque sea anciano en la iglesia, en poca palabra.
No debemos, Ok. no debemos seguir su condición a menos que la palabra de Dios lo sostenga a él. Si la palabra de Dios no sostiene a un ministro, no podemos seguirlo. El Señor quiere que individualmente su pueblo distinga entre el pecado y la rectitud, entre lo precioso y lo vil. Tremenda cita, mis queridos hermanos. Algo que yo quería decir, mi estimado cuñado, es que Adelante. muchas veces, por ejemplo, usted es una persona de Dios, que si usted tiene la luz de algo y nosotros le preguntamos, usted con todo el deseo nos va a responder. Pero ¿qué pasa? Que usted también se puede equivocar y ni siquiera Exacto. puede que sea su intención. O sea, yo puedo ir a preguntarle algo al pastor y el pastor me quiere responder bien con toda su intención y él puede creer que me respondió bien, Exacto. pero él no se da cuenta que a veces se puede equivocar. Exacto. No es que esté mal que nosotros le preguntemos, pero No. que nosotros, como usted dice, corroboremos con la palabra. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si el mismo Satanás tentó a Jesús con la misma Biblia, ¿qué nos hace pensar que nosotros no nos podemos caer en un engaño fatal? Y más en esos tiempos, donde todo el mundo aparentemente tiene la verdad, donde la verdad es relativa, donde cuando tú dices una cosa, cuñada, y yo digo otra, los dos podemos estar correctos. Y esto mismo se le ha aplicado a la Biblia. Acabamos de ver que esto está para el tiempo del fin, no solamente para los judíos como tal, pero muchas personas dicen no, que eso es solamente para los judíos, que nosotros no tenemos nada que ver con esto. Y mira la manera de introducción, todo lo que hemos aprendido esta noche. Así que yo les insto a que se puedan conectar el miércoles, si Dios lo permite, que vamos a tener la primera parte como tal. Lo vamos a seguir un poco con la introducción, pero vamos a abarcar un poco más lo que es la parte número 1 de este tremendo capítulo de la Biblia, considerado el capítulo profético de Dios, ya que está en forma cronológica también. Mateo 24 está en un perfecto orden de sucesos, que así es que están sucedieron en el tiempo de antaño y seguirán sucediendo hasta la venida de Cristo Jesús. Es tanto así que los mismos discípulos lo sabían. ¿Cuándo serán estas señales y cómo serán estas señales? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? El mismo discípulo lo tenían en forma cronológica, y asimismo Jesús les contestó cada una de las preguntas, les dio todas las señales para que se puedan preparar para encontrarse con su Dios. No sé si alguien más tiene algo que comentar para orar entonces y dar por concluido la primera sección de este maravilloso capítulo. Ay, Cuñiz, una pregunta. ¿Cuándo Ajá. es que nos vamos a volver a juntar? ¿El jueves El o el martes que viene? O jueves, sí. Jueves. ¿El jueves? Sí, yo dije Ok. miércoles. Es el jueves. Sí, por eso me quedó una duda. Ujú. Es el Ok, jueves. gracias. Es el jueves que vamos a estar nuevamente aprendiendo más de la palabra de Dios. Espero que les haya gustado la introducción, mis queridos hermanos. Espero que hayan aprendido una forma práctica y correcta de estudiar las profecías, que es preguntarle a Jesús. No ir a preguntarle solamente a José o a Jewel, simplemente, sino que se le puede preguntar, pero se tiene que ir a corroborar con la Biblia para ver si es así. Así como hacían los bereanos. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos, agradeciéndole una vez más por haberse conectado, por participar también y por apoyar este ministerio con su asistencia. Así que de verdad que sí, se los agradezco mucho. Vamos a orar así como estamos entonces, para concluir. Amado Dios, Señor, gracias te damos, Padre, porque hemos visto la introducción, Señor, de cómo serán estas señales, cuándo serán estas señales y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Es un capítulo tremendo, Padre, que tenemos que estudiarlo, tenemos que conocerlo para que podamos estar listos, para que podamos entender en qué tiempo de la
historia humana estamos viviendo y podamos alentar a los demás, Señor. Ayúdanos siempre a preguntarte a ti por cualquier tema bíblico, para que tú siempre nos des la respuesta, Señor. Gracias porque nos permitiste reunirnos, que lo que hemos estudiado aquí no se quede en el olvido, sino que lo podamos poner en práctica desde hoy mismo y que podamos hacer de esto un estilo de vida, Padre. Gracias, Señor, te damos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, mis queridos hermanos. Gracias por acompañarnos y pasen buenas noches y que el Señor los bendiga. Se recuerden que Maranata, Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos para ello. Amén. Buenas noches. Amén, Gracias por tan brother. importante estudio. No hay de qué, no hay de qué. Para la honra y gloria de Dios Dios. los bendiga a todos. Amén, amén, cuñada. Igualmente a Amén, usted. pasen buenas noches, nos vemos el jueves. Amén, con la ayuda de Dios. Pero este jueves, varones. Sí, hermano mío. Ok. Esa misma pregunta le iba a hacer yo que le hizo la joven ahí. Yo, mañana. No, es el jueves. Me confundí ahí. A ver, por eso es que estamos hablando, que hay que Estoy corroborar. hablando ahí. Sí. Por eso es que hay que preguntar. Por eso es que hay que corroborar, porque mira, lo confundimos. Tremendo, tremendo. Nada, por el jueves, bueno, el jueves estaremos por aquí si Dios lo permite. Pasen buenas noches, mis queridos hermanos. Bueno, bye bye.